Mis dones al servicio del Señor. ¿Será que tengo algún don? Así debe de ser la buena pregunta. Esto es una buena pregunta que usted debe de hacerse. ¿Tendré yo un don? ¿O será que solamente los que están al frente en la iglesia o los que dirigen así este culto virtual, será solo ellos los que tienen algún don? ¿O será que solo los que predican tienen don? Bueno, no, otro dirá, no, los maestros de escuela dominical, eso sí. No, otro dirá, no, los que tocan instrumentos, otros de los que cantan. Mire, veamos esto porque es muy importante. El Espíritu Santo dedicó tiempo para hablar de esto. Así que debemos de poner atención. Muy bien. Todos tenemos un don que la iglesia necesita. Y la iglesia tiene dones que yo necesito. ¿Qué le parece? Oiga, todos tenemos un don que la iglesia necesita. El don que usted tiene, la iglesia lo necesita. Ese don que usted tiene, ¿verdad? Y la iglesia en conjunto tiene sus dones que también yo necesito. Así es esto, mis hermanos. O sea, todos somos piedras importantes en este gran edificio. Así lo presenta el apóstol Pedro. Mire, voy aquí, eso. Ok. 1 Corintios 12:7. Este es un versículo muy, pero muy revelador. Quiero que lo vean. Lo he traído en diferentes versiones, lo cual nos ayuda. No sé, más como el ya no me pudo ir hoy. Vamos a silenciar aquí un micrófono. Ya lo silencié. Ok. 1 Corintios 12:7 dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien. Yo hago la pregunta: ¿para provecho de quién? ¿Se ha puesto a pensar en esto? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Yo quiero que piense esto, pero también quiero que veamos las otras versiones. Cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Esto es la Nueva Traducción Viviente. Pero es a cada uno de nosotros que se nos ha dado ese don. En la Nueva Versión Internacional dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Otra versión: el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. Y la última que traigo es: Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. ¿Qué le viene a usted a la mente? Si alguien tiene algo que decir, con muchísimo gusto, quiero escucharle, de verdad. ¿Qué le habla este versículo? Mi amado, mi amada, por favor dígame si tiene algo ahí que decir. ¿Qué le habla? Nos habla de servir, pastor. De servir, ajá. Bien que todos nos necesitamos, ¿verdad? Según nuestros dones, todos nos necesitamos, ¿verdad? Para servir en la iglesia. Bueno, muy bien. Sí, fíjese que Dios ha dado a cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, donde quiera que se encuentre, le ha dado un don. Por eso es tan importante lo que es la reunión, la congregación, la comunión de los santos, o sea, la reunión en la iglesia, porque
Dios ha dado un don a usted y a mí, o 2, o 3, o 4, quién sabe cuántos dones le ha dado, pero no para provecho propio, sino para provecho de la iglesia. Así es. Y como cada uno tiene sus dones, entonces cuando estamos en la congregación, todos nos llenamos. Por eso es que insistimos en congregarnos. Más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El pasaje aquel, a la casa de Jehová iremos. El otro pasaje, sobrellevar las cargas los unos de los otros. El otro pasaje, estoy recordando ahí algunos, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estaré yo. Todo esto es porque Dios quiere hablarnos y este es su deseo, y no solamente su deseo y lo que Él quiere, sino que es lo que Él estableció, reunirnos, mis hermanos, cada vez que la iglesia abre. Yo le invito en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? A veces se complica, yo entiendo, ¿verdad? A veces enfermedad, a veces problema, distancia, qué sé yo. Pero si tenemos la oportunidad, en el nombre del Señor Jesucristo, busque congregarse. Bueno, pero el tema central aquí de 1 Corintios 12, en todo el pasaje, el tema central es el tema de lo que Dios me ha dado a mí. O sea, el don que me ha dado. Y existen montones de necesidades en la iglesia en las cuales nosotros debemos de ir investigando a ver cuál es el don que Dios me ha dado. Bueno, Dios nos ha venido hablando en lo que es dar. Acabamos de pasar la conferencia misionera y hemos estado hablando del dar en los diezmos, de la ofrenda, de traer el dinero a la casa del Señor. Magnífico, magnífico. Todos los que acabamos de pasar bueno, hace un mes casi, ¿verdad? Acabamos de pasar la conferencia de misiones, 3 días preciosos, maravillosos, y nos comprometimos con el Señor en dar. ¿Sabe usted que el dar es también un don? Porque hay personas que les cuesta dar. ¿Y sabía usted que el dar es la manifestación de amor más divina que Dios nos ha dado? Divina porque viene de Dios, porque Dios dio. Entonces, todos los hijos de Dios, todos los cristianos tienen el potencial de dar. Esto es muy, muy importante. Bueno, esto que estoy hablando, esto es bíblico. Traer los diezmos a la iglesia, la ofrenda misionera también es bíblico. Lo estuvimos viendo en toda esta conferencia que pasamos. Pero, además, Dios le ha dado a cada uno dones especiales para que sirvan al desarrollo de la iglesia. La iglesia se va a desarrollar no solo con el pastor, sépalo. No. La iglesia es la iglesia, es todo un cuerpo. Hay un dirigente o 2 o 3 o 4 dirigentes, muy bien. Pero todo ese cuerpo, imagínense que si el cuerpo fuera solo cabeza, ¿cómo sería eso? No sería un cuerpo, ¿verdad? O si fuera solo pies, tampoco, ¿ya? Entonces, el Señor Jesús presenta a la iglesia como el cuerpo humano, ¿verdad? Con todas las manifestaciones de todas las partes que funcionan. Los dones de cada individuo son propios. Y usted debe de ir pensando, ¿cuál será el mío? O tal vez ya lo tiene identificado. Pero en la comunidad de la familia de Dios, que es la iglesia, el Señor espera que los utilices para el bienestar de la iglesia. Qué interesante. Mire, cada creyente tiene por lo menos un don especial dado por Dios. Cada creyente tiene un don con el cual Él le ha equipado para cumplir los propósitos de Dios. Sí, póngase a pensar, Dios, entonces, si tú me has dado algo, para servirte, muéstramelo. Sí, esa debe de ser la oración.
Y bueno, se pasa a veces mucho tiempo descubriendo, pero ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a servir en una cosa y en otra cosa, y ahí, como decimos, vamos pegando. En una sí, en otra no. Pero es descubriendo mis dones. Cada creyente debe descubrir y desarrollar el don que Dios le ha dado para servir en la iglesia. Óigalo. El manejo de la iglesia es enorme. Tiene muchísimas áreas de servicio. Muchísimo, muchísimo. No solamente es escuela dominical. Algunos le dan mucho énfasis, digamos, a lo que es la música, ¿verdad? Y bueno, nosotros también necesitamos muchísimo, muchísimo. Tenemos que volver, mis hermanos, a como estábamos antes de pandemia, la iglesia. Y pronto iremos a esto. Yo espero que ya, y voy a estar anunciando esto también. Yo espero que ya en el mes de enero ya estemos de vuelta con todo como estábamos antes. Bueno, recuerde, por favor, recuerde, manténgase fiel al Señor y pídale que le revele cuál es el don, cuál es el talento o habilidades que Él te ha dado. El Señor va a usar, mis hermanos, esto es muy importante y quiero que lo escuche con mucho detenimiento. El Señor va a usar vasos limpios. Qué feo cuando usted llega, ¿verdad? Y va a tomar un refresco o un café o un vasito de agua, ¿verdad? Y toma el vaso y está sucio. Qué feo, ¿verdad? O manchado. Le aseguro que no toma usted el vaso de agua limpia. O si lo toma, pero como decimos, se nos revuelve todo, ¿ah? Así es el Señor, ¿sabe usted? Y hay mucho que hablar de esto y hay buena base bíblica para decir lo que estoy contándoles. Dios quiere que seamos vasos limpios para servirle, ¿verdad? Ahora, vea este pasaje. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo y todo don perfecto. Cuando se habla del don, esto es un regalo, una dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Quién se lo da? ¿Sabe usted que no se le da, se lo da su capacidad mental, su destreza física? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si Dios te ha dado un don, ese don desciende de Él. Dios te lo ha dado. Nadie te lo va a quitar. Pero si tu vaso es un vaso sucio, lleno de pecado, de inmundicia, de infidelidades, de cosas sin resolver en tu vida, entonces, ¿cómo vas a servir con ese vaso? Y el vaso eres tú, es tu vida, es tu corazón, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estás haciendo algún trabajo en el servicio de la iglesia, pero tu vida es una vida con algunos pecados sin resolver, algunas situaciones sin resolver. Dios no se puede manifestar completamente. Por eso necesitamos, mis hermanos, el estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra, para serle fiel al Señor. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Seré que yo tengo algo? No, yo no tengo nada, dice el hermano o la hermanita. Ah, yo no creo. Sí, sí lo tienes. Sí lo tienes. Muchas veces hay dones que es solo de servicio. Muy interesante. De eso hablaremos en otra ocasión. En el Nuevo Testamento encontramos dones espirituales que van más allá de nuestras habilidades naturales. Y esto sucede. Pero Dios, que es soberano, por medio del poder de su Espíritu Santo, nos ha dado esos dones especiales
Todo creyente en Cristo tiene por lo menos uno de estos dones. Imagínese, mi hermano, el don de la enseñanza bíblica. Usted perfectamente puede saber mucho de Biblia, pero no tiene el don de la enseñanza. Y puede entrar al seminario, instituto y universidad y ser un pedagogo, y ser un profesional, ser un maestro, pero no tiene el don de Dios de la enseñanza. Interesante, ¿verdad? Y así existen muchos que son muy conocedores, pero no tienen el don de sembrar, de enseñar en la iglesia. Existen otros que conocen mucho de la palabra y son excelentes evangelistas. Y le hablan a la gente y la gente se convierte. Pero fíjese que a la hora de la predicación no son tan efectivos. ¿Ya? No porque sea malo, sino porque esa no es la parte. Ese es un pequeño ejemplo. Es un gran error ignorar lo que Dios me ha dado. Cuídese con esto. Y vamos a este pasaje. Y por favor, aprendamos lo que dice la Escritura con respecto a los dones. Mire, 1 Corintios 12:1, estoy refiriéndome al pasaje de la lectura inicial. Dice el apóstol Pablo a los corintios, le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Qué rudo, ¿verdad? O sea, por favor, no ignoren. ¿Qué quiere decir la palabra ignoréis? En su original, ignoréis es no saber por falta de información. Eso es lo que quiere decir la palabra ignorar, o la que aparece aquí, ¿verdad? Como ignorar, ignoréis. No saber por falta de información. ¿Qué es esto? Que si yo tengo un don, yo debo de informarme. Yo debo de aprender. Yo debo de, a lo mejor tienes el don de la música, pero no sabes tocar ningún instrumento. Bueno, ¿y por qué no entras a una escuelita a aprender? ¿Ya? Y probablemente lo tienes. Vea qué interesante, ¿verdad? Informarse. Tal vez tienes el don de servir a la gente. Pues infórmese en esto. Tal vez usted dice: a mí me gusta servirle a la gente, a mí me gusta. Bueno, entonces aprenda. ¿Sabe usted que hay formas de aprender estas cosas? Hace unos años, hace como unos 4 o 5 años, el pastor Gustavo nos dio unas instrucciones muy lindas de lo que es, por ejemplo, recibir la gente. Y usted dirá: no, pues eso es nada más decir buenos días y pase adelante. No. No, hay toda una capacitación para estas cosas. Entonces, debo de reconocer, investigar cuál es mi don. Y tal vez usted dirá: bueno, voy a probar en esto, voy a probar en lo otro. Perfecto. Puede ser que no sea ese. Puede ser. Pero usted está en el crecimiento, en el desarrollo. Y si lo pegó, pues entonces, ok, vamos a informarnos, vamos a aprender cómo funciona este don que yo tengo. Es mi deber profundizar en este tema para descubrir lo que Dios me ha dado. El apóstol aconseja que no es bueno ignorar lo que el Señor me ha entregado. Será bueno hacer un pequeño ejercicio personal y reconocer mis dones según lo que entiendo en la Biblia. Haga usted su ejercicio. Ore a Dios. Preséntese con Dios y dígale: Señor, ¿será el don que estoy pensando? ¿Será? Investigue un poquito. Haga las buenas preguntas. Sepa también a quién preguntar, ¿verdad? No va a preguntar a personas que están lejos del camino del Señor.
Pregunte a las personas que caminan con Dios, que son sabios, porque hay muchas personas que conocen algo de Dios, pero su vida está amargada o su vida es una vida de pecado. Tenga mucho cuidado. Sí, tenga cuidado. Hay que saber siempre a quién preguntar. Y en esto, de los dones, esto es importantísimo, importantísimo. Verso 2. Vamos. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Está hablando antes de conocer a Cristo Jesús, ¿verdad? Sabéis que cuando erais gentiles, refiriéndose a mi vida pasada, a mi vida pagana, ¿verdad? Bueno, y el apóstol está hablándole a aquellos corintios, ¿verdad? Que eran, muy entregados al pecado. Antes de llegar a Cristo Jesús, seguíamos filosofías, ideas o religiones erradas. Pero al ser ya hijos de Dios, discípulos de nuestro Señor, ahora somos guiados por medio del Espíritu Santo, que nos enseña la palabra de Dios y no dependemos de sentimientos, emociones o ideas. Ahora caminamos sobre la verdad. Sí. Esto no es de que, qué emocionante hacer esto. Se me ocurre. No, 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 no. Hay que orar al Señor e investigar en la Escritura. Y si no tiene cómo investigar, bueno, pues entonces pregunte. Quiero saber acerca de tal don. ¿Será que yo lo tengo? Bueno, vamos a probar. Esto es así. Somos hijos de Dios. Ya no somos los paganos gentiles que antes hacíamos las cosas solo porque el montón iba, nosotros también vamos. No, hay que tener mucho cuidado. Y hoy en día, aprovecho algo para algunos comentarios que he estado escuchando de estos tiempos que acabamos de pasar con esto de noches de brujas y de Halloween y estas cosas. Mire, mis hermanos, esto es una obra de Satanás donde un cristiano jamás debe de volver atrás. Así como lo oye. No vuelva donde Satanás ha dominado. Hoy en día se está tratando de levantar, bueno, más o menos hace unos 18, 20 años, que era, si se puede decir algo de religión, esto de la Santa Muerte y esas cosas tan terribles. Nunca ha sido todavía una religión reconocida. Se reconoce como el folclore, parte de uno de las líneas folclóricas en México, modernas, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque antes se tenían algunas ideas de esto y algunas prácticas, pero no como ahora, ¿ya? Y esto se une con este tiempo de Halloween y de noches de brujas y esto. Nunca un cristiano va a andar en eso. Ya en eso ya pasamos y hay que tener claro. Pero bueno, que Dios nos guíe para hablar en algún momento de esas cosas también. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cualquiera puede decir Jesús es el Señor. Y usted lo ve hasta en las películas, ¿ya? Usted lo puede ver. Pero profesar a Jesús como Señor y Salvador comprende más que un conocimiento intelectual, es una transformación de vida por medio del Espíritu Santo. Para llamar a Jesús Señor de mi vida, es necesario, y quiero que recuerde este pasaje. Mire, Romanos 10:9-13, este es el pasaje que usamos casi siempre para que la persona acepte a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Entonces, algunos pueden llamar a Jesús Señor, pero que sea el Señor de su vida es otra cosa. Porque vea lo que se necesita. Dice que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor. O sea, yo debo de proclamar con mi boca, Jesús, tú eres mi Señor. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué maravilloso, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, hoy en día muchos le dicen a Jesús, Señor. No me refiero dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Pero verdaderamente no ha habido ninguna transformación de vida. Y para decir a Jesús, Señor, debe de haber una verdadera transformación de vida. De esto está hablando el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero mire, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El apóstol menciona al Espíritu, al Señor Jesucristo y al Dios Padre. Las tres manifestaciones de Dios y una buena muestra de la Trinidad divina presente en la iglesia del Señor. Esto es muy importante, mis hermanos. Porque no estamos hablando de solamente Dios el Padre y el Espíritu Santo. No, son los tres. Si usted quiere llamarle también como la Santísima Trinidad, pues no está pecando, porque es santo, santo, santo. Dios Padre Santo, Dios Hijo Santo, Dios Espíritu Santo, Santo. Esto es así. Y fíjese que las tres manifestaciones están en la iglesia y debe de funcionar de esta manera. Así es como trabaja esto. Los diversos dones del Espíritu nos equipan para las diferentes oportunidades de ministerio y servicio, pero todos y cada uno de los dones están sujetos a un Señor. ¿En qué puedo servir? Dice el hermano, dice la hermana. Bueno, existen diferentes niveles de manifestación espiritual, pero un mismo Dios es el que obra en todos los creyentes. Mire, dentro de la iglesia existen muchísimas áreas de servicio. Mire, nosotros necesitamos servicio para recibir la gente, ¿sabía usted eso? A veces tenemos 2, 1, a veces no tenemos a nadie para recibir gente. Y usted dirá, pero eso, sí, viera qué interesante se siente cuando hay una persona que me recibe en la iglesia. Fíjese que nuestra iglesia necesita unas 4 o 6 personas. Y no las tenemos. A veces tenemos 2, a veces tenemos solo 1 y a veces no hay ninguno. Y esto es importante. Y se necesita una gracia de Dios para esto. Necesitamos en el servicio de los equipos. Gracias al Señor, Dios ha sido bueno y nos ha estado dando más gente. En este momento están funcionando solo en lo que es los servicios de sonido, internet y todo lo que es transmisión. Tenemos ahí 5. ¿Sabe que necesitamos más? Sí. Sí, porque a veces alguno está enfermo y el otro no pudo y el otro tiene que estar en otra área de la iglesia. Vea, en el servicio de escuela dominical. En el servicio de escuela dominical necesitamos, en este momento estamos surgidos más o menos como de unos 4 maestros más. ¿Ya? Que por ahí andan, por ahí alguno o algunos tienen el don de la enseñanza para el joven, para el adolescente, para el niño.
Mire, y este don es un don que Dios se lo dio para el servicio dentro de la iglesia. Y ahí necesitamos, mire qué montón de oportunidades hay. Necesitamos gente para el servicio de Pronto Vendrá, del grupo de alabanza también, ¿verdad? En el pasado teníamos 5 o 6 personas y aún así se necesitaba más. ¿Ya? Y ya pronto volveremos a todas estas cosas. Qué cosa, ¿verdad? Sí. Necesitamos gente para servir en la atención a los niños en escuela dominical. Sí, sí. No solamente los maestros, sino gente que ayude a los maestros. Y se necesita una gracia especial, una gracia de Dios, una gracia divina. Mire, le presento otra enorme necesidad. Necesitamos gente sirviendo al Señor en la cadena de oración. Sí. En la cadena de oración debería de haber 50, 60 personas, así como lo oye. Así como lo oye. El orar es un don de Dios. Sí. Lo hace con gozo, con alegría. Nosotros tenemos amigos, amigas en otras iglesias, ¿verdad? Que tienen grupitos de oración. Y a veces nosotros mismos les pedimos, mire, por favor, oren por nosotros en esto y esto y esto y esto. Aparte de la cadena de nuestra iglesia. Entonces, ahí ya le presenté 1, 2, 3, 6 enfoques de la iglesia para servir. Hay mucho, hay muchísima necesidad dentro de la iglesia. Bien. Voy a avanzar unos 5 minutitos, no me va a dar tiempo todo lo que traigo. Pero vea este pasaje, saltamos al verso 7, es el verso inicial. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. No solo provecho propio. Porque fíjese que si el don es para provecho propio, entonces sería una persona con un orgullo terrible. Porque a lo mejor Dios le pudo haber dado el don de tocar algún instrumento, el don de canto. Entonces aquella persona, el Espíritu se lo dio para su propio provecho. Fíjese qué soberbia va a tener. Esto es terrible. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque el don no es para mí solo provecho, sino para provecho de la iglesia. El verso 11 del 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas, bueno, ahí se ha venido hablando de varios dones. Muy bien, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él, y con tilde y con mayúscula, como Cristo Jesús, como el Espíritu de Dios, como Dios el Padre quiere. Entonces el don ha sido dado por Dios, ¿ya? No, que yo soy muy bueno en esto y entonces, y me voy llenando de orgullo. No, fíjese que ya se equivocó, ya se equivocó. Lo que usted y yo tenemos ha sido dado por Dios. Y si Dios lo dio, ¿para qué lo dio? Lo dio para provecho de la iglesia. Mire otro pasaje bellísimo, y aquí vamos a quedar para tener el tiempo de la oración, y voy a marcar para continuar el otro jueves. 1 Pedro 4, 10 al 11 dice, cada uno, óigalo, según el don que ha recibido, ¿ya? O sea, Dios se lo dio, no usted lo creó, usted lo ha alimentado, ¿verdad? Apartó la ignorancia y se dedicó a aprender de aquello. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Ve? No es para dejárselo. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno predica, si alguno profetiza, si alguno presenta lo que Dios tiene, de eso está hablando. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, no su propio poder, no su propio conocimiento. Hoy en día aparecen muchos diciendo Dios me habló y aquello no le salió. Algunos llegan y dicen Dios me ha dicho y cuenta y tira su mensaje y pasan 3, 4, 5 años y fue un desastre y no era cierto. Óigame, es peligroso hablar así hoy en día y en todos los tiempos, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos notar cómo es que el Espíritu Santo da a cada uno un don especial, no para su propio beneficio, sino para la edificación de la iglesia. Vamos a quedar aquí, mis amados hermanos,